Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. Ya estoy empaquetado. Hoy facilito 2 o 3 horas hasta la frontera de Ghana y a ver si encuentro algún sitio donde descansar un poco después de estos días que estoy machacado. Vámonos, no pierdo tiempo. Las pastillas sintetizadas que le he puesto en el freno de atrás, que me dio Motos Calleja, van de lujo. Se nota, al frenar sí que noto... Hombre, están nuevas. Al frenar sí que noto que freno bastante más. En circunstancias normales yo siempre que cambio unas pastillas no noto diferencia de cuando están nuevas a cuando están... O sea, no noto como una gran diferencia en el cambio. Los expertos lo notarán, dirán, madre mía, qué diferencia. Pero en este caso, como la moto va tan cargada, sí que noto que la freno con más facilidad. Y es que a la más mínima parada que haga, siempre me tienen rodeado. Ya, understand. Soy la máxima atracción por aquí. Merci beaucoup, enchanté. No hay cosa que me guste más que desayunar en ruta. Aunque a veces la verdad es que me cuesta. Misión de hoy, encontrar dónde desayunar que no me rodeen 20 o 30 personas. Voy a tomar un cafelito aquí, te sé lo que Dios quiere. Aquí las latas se abren como toda la vida se ha hecho, con un buen cuchillo. Café soluble con leche condensada. Esto está de muerte. ¡Qué descubrimiento! Bueno, pues hoy lo tenemos facilito. Bueno, a ver lo que nos encontramos en la frontera. Camino a la frontera por carretera. Bueno, eso tampoco sabemos, a ver lo que nos encontramos, porque siempre en las fronteras hay tramos en off-road. Eso no termino de entenderlo todavía por qué. Mi conclusión es que ninguno de los dos países se quiere hacer cargo de arreglarlo. Entonces las fronteras van en off-road. Así que por eso digo, a ver lo que me encuentro también de sorpresa. Y son 2 o 3 horitas de conducción por carretera. Así que facilito. Lo que me está preocupando es que noto que el embrague, será también del calentón que le metí ayer por las ciénagas, que el embrague me patina. A partir de 5.000 vueltas, o sea, voy por ejemplo en quinta y quiero dar un acelerón rápido, en plan, pues para un adelantamiento o lo que sea, y como que me patina el embrague. ¿Ves? Por ejemplo ahora, ese ruido que ha hecho. O sea, se revoluciona pero sin coger fuerza, o sea, no estará ido del todo, pero muy poquito le falta, o sea que tengo que ir pensando ya en pedir ese repuesto de España, a ver cómo lo hago. Pues el desayuno 500 francos, que estamos hablando de 70 céntimos. No está mal, ¿no? Un buen bocata de tortilla y un café bombón grande. Ochu, se va bien. ¿Va? Llevo today for Ghana. I don't know the name. Merci beaucoup. El jefe le ha echado la bronca. Le ha dicho, deja de tirar para adelante que va con la cámara encendida, que te está grabando, que no sé qué, no sé cuánto. Y me ha dicho medio asustado, tira. Yo sé cuál es el truco. Las cámaras, mientras más cámaras ponga, mejor. Tengo que ponerla de aquí adelante también, la de atrás, la de adelante. Pasa que ya le estaba cogiendo el gustillo a las charlas esas que tengo ahí con los policías. Ya le estaba cogiendo el gustillo. Mucho. El bonjour me lo he aprendido yo bien aprendido. Oye, ¿no va a haber una gasolinera aquí? Me gustaría echar gasolina antes de llegar a la frontera. ¿Cómo vamos? De gasolina, ¿cuántos kilómetros desde la última vez? 100 kilómetros solo.
Echaría gasolina, pero me gustaría que fuera en gasolinera, no de botellitas. Bastante tengo ya con ayer que haberme quedado sin freno, que hoy me esté patinando el embrague, como para tener algún problema de inyección, lo que me faltaba. Tengo gasolina de sobra para llegar a mi destino de hoy. Pues, solo por ir tranquilo. Esto que pasa aquí, cuando la carretera es tan ancha, pues cada uno va por donde pilla. Mira, yo una gasolinera voy a echarle gasolina. Total. ¿Por qué echar gasolina aunque tengo de sobra? Porque en la entrada de los países mis principales problemas es cambiar dinero, conseguir tarjeta, en fin, una serie de problemas que si por lo menos gasolina tengo, ese por lo menos lo tengo resuelto. Ochu. Plane. I think it's 4-5 liters. Sans, really? Sans. Ghana, this one. Ah, this one. Okay. Merci. A partir de aquí es donde creo que puede venir la sorpresita. Vamos a ver hasta cuánto dura el asfalto. Aparentemente parece que tenemos asfalto, así que tiramos millas. Antes hablo, antes apago la cámara y antes llego al infierno otra vez. La parte buena, que aunque ha llovido porque la carretera he pillado bastante agua, esto está sequito y totalmente practicable, o sea que de lujo. Esperemos que se mantenga así hasta el final. Es que este barrillo, que no, aunque está durito el suelo, con 4 gotas, pero 4 gotas, no más, 4 gotas, se convierte en una auténtica pista de patinaje. Y tal cual tengo el embrague yo hoy después del calentón de ayer, pues como que no me apetecían sorpresitas. Vamos a ver hasta dónde llega la carretera así. O hasta dónde va a llegar. Ocho. Hasta la misma frontera. Ya lo sabes. Ochu. This is for the passport? Passport here? This is the frontier? Next one? For go Ghana? Ghana border. Ghana border. Okay, I continue. Merci beaucoup. Pues tiene toda la pinta de ser ahí, pero me han dicho que no, que para adelante. Estaba el tío recién despertado, pero yo me temo que me va a tocar volver ahí. Tiene más pinta de ser aquí la frontera. Bonjour. For the passport is here? Is it? Say is For Ghana. That one. For outside of the moto? No, but I have a carnet de passage. No, but I need the stamp, the outside. And for the passport, there. Yeah, I stopped there and they told me, no, there. Ya me están mareando otra vez esta gente. No. English, a little bit English. From Abidjan. No, but I need the outside. Look. Yeah. Este me dice simplemente que no necesito nada, que tire millas, sin ningún tipo de sellito. No, sorry, it's okay. So heavy. 3 PC. Look. This is the carnet de passage on douanes. And all the countries like inside, entrée, sortie, entrée, Côte d'Ivoire, entrée, sortie. ¿Es here? Merci beaucoup. Ya parece que nos entendemos. Y es que el sellito del carnet de pasaje es súper importante. Sin ese sellito podría incluso perder la moto en alguno de estos países. No, el inglés o el español. But I see like other countries they put like entrée, sortie.
Yes, entre Guinea. Yes, Sierra Leone, Liberia. And this is Côte d'Ivoire. Entre. And now the sortie. And then you'd keep this for you. Merci. Okay. Ajou. Then the passport? There. Or there? They have. Okay, because they told me there. Okay. And they put me outside passport. Merci beaucoup. Very hot. Thank you very much. Merci beaucoup. Oh. La moto ya me la han dado salida. Que el carnet de pasaje es el que me importa, porque cualquier sellito que se me olvide o que no me quieran poner, pierdo la pasta del carnet de pasaje. Poste de police. But I don't know if this is Ghana. Bonjour. You speak English? Park? Hello. Speak English? Who put? They didn't put me the stamp, the outside stamp, the passport. Pochu. Pochu. Sin quererlo ni beberlo, estoy en Ghana, sin mi correspondiente sellito de salida de Costa de Marfil. A ver cómo lo apañamos esto. Otra vez me han pillado la cámara. Si es que no aprendo. Pues fronteras facilitas, me han hecho perder mucho tiempo como siempre, pero toda amabilidad y buenos modos. O sea que aquí estamos en Ghana. Hoy hay un pequeño lío porque me querían dar solo un mes, yo quería 3, finalmente hemos quedado en 2, y que si quiero más que luego lo renueve, pero estaba ahí un poco complejo, en un mes no me da tiempo de hacer las cositas que quiero hacer por aquí. O quién sabe, a lo mejor no. A lo mejor cambio de opinión en cualquier momento y con un mes me sobra. Pero lo vamos a ir viendo todo sobre la marcha, ¿no? Bueno, pues las carreteras de Ghana supuestamente eran buenas. Será el principio como siempre. Y aquí parece que no están tan obsesionados con la seguridad, o sea, mucho control de pasaporte, el sellito, el no sé qué. Y he salido de ahí de aduanas y fronteras, he salido como si los 14 controles que hay antes de salir. Nadie ha revisado mi pasaporte a ver si tengo todos los sellitos en regla ni nada. Luego hay otra cosa que me llama mucho la atención del carnet de pasaje, que tanta importancia le dan al carnet de pasaje. Nadie contrasta la información que hay en el carnet de pasaje con la documentación de la moto ni con la moto. O sea, yo podría llevar otra Yamaha Teneré o no, otra moto. No tendría que ser ni Yamaha Teneré. Y yo les enseño el librito, ellos me lo sellan y andando. Súper extraño. Pero sí, así funciona. Pues sí, la carretera está un poquito bacheada. Por ejemplo, aquí es inevitable comerme el bache. Possible. Ya empezamos con los líos. I don't understand you. You speak English? Ni en inglés me entiendo, ni en You speak inglés. English? Then, you said, can you repeat me slowly? They didn't read it? Credit, not credit. But if I want to put credit, no possible. The city center. Okay, thank you very much. No le entiendo lo que dice el muchacho. Te he dicho al final que sí, pero no termino de entender qué es lo que dice. Bueno, ya me quedo sin datos. Ya no tengo GPS, vamos a ciegas un poco.
A ciegas no. Tengo 2 ojos. 2 ojos tengo. Así que lo que voy es buscando un hotel aquí a los... This is gasoline. Aquí hay un cajero automático. Esa es otra opción. Ahora vengo a sacar... No, debería sacar ya. Cago en 10. Otra vez me ha tocado el listo de la clase. A pedirme papeles mientras estoy sacando en el cajero. Esto no hay quien le entienda. Yes. Ajá. 2 months from Spain to here. Tourist. Today, today. Mi estrategia últimamente, ir poniéndole papeles encima de las manos hasta que no le quepan papeles. Yes. Here. From Côte d'Ivoire. Sure. No, mine. De papiers de moto. Samuel. And Samuel is here, if you see the... What? The first page. Samuel. Salmerón Hill. Salmerón, sí. Yes. What? No. From Madrid. No, because I'm from Málaga. Okay, very bad. Okay, I'm Barcelona too. ¿De Madrid tú? Cuando ya se da cuenta que poco que rascar por aquí, mejores amigos. Ya somos mejores amigos. International Drive License for Drive. What? For driving. Yes. For drive. De moto a car. For moto and car. Yes. Yes, here. You can see. Yes. They explain here. Like this one for moto and this one for car. And the international insurance. Money. I don't know what it is. Not yet. This is something from here, from Ghana. Ah, like iron. I don't know which one is. Tourist. Sorry, my English is not very good. Yeah. I go to South Africa with this motor. Yes. A bit crazy. What? Otro más que me ha pillado la cámara. Ya con esto me despachan rapidito. Yes, I record. Like I put the camera here. And the camera here. And I record like the street and everything. They check already in advance. Like this is food, this is clothes, this is tools for the moto, and the other one is my camping stuff when I do camping in the middle of the... These are the cameras. A lot of things. Thank you very much. Now I'm trying to find the Vodafone for internet in the mobile. They told me in the corner to the right. Okay. Right and the right. Okay. Thank you very much. Thank you. I will need. El policía corrupto buscando dónde pillarme. La verdad es que me ponen un poquito nervioso, pero por otro lado voy con la total tranquilidad de que lo llevo todo en regla. Bueno, pues voy a buscar mi tarjeta para internet. Ya tengo dinero, ya tengo gasolina.
Me falta la tarjeta para el internet y algo de cena para esta noche. Necesito los minutos para hablar con la ONG para avisarles que llego en máximo 3 días. Tengo comida, tengo hotel, tengo piscina. Me parece que Samuel se va a dar un bañito en la piscina, pero lo primero. Tengo más hambre que el perro un ciego, pero el bañito en la piscina no me lo quita nadie. Nadie. Bueno, mi último control de policía antes de llegar al hotel. Hello. Madre mía, qué día de sol se ha abierto, ¿no? Me han dicho que puedo meter la moto hasta la cocina. Así que yo, muy obediente, voy a poner la motito a la sombra para protegerla de la lluvia. Anda, qué ambientazo hay en la piscina. Hostia. Bueno, pues hoy por fin llego a Nido de Dubiasi, que es el sitio donde está la ONG donde quiero hacer la parada para ponerme al día en un montón de cositas. Así que hoy aparentemente facilito, 3 horitas de carretera. El tiempo parece que va a respetar, no se ve súper nublado. Marcho y esperemos que hoy no haya muchas sorpresitas. Continúo avanzando hacia el centro de Ghana. Y esto que os comentaba de la ONG es que hace algunas semanas se me ocurrió la idea de que Ghana sería un sitio perfecto para hacer un voluntariado en una ONG. Y de eso voy a hablar en el siguiente vídeo. Os voy a contar un poco mi experiencia en esta escuela. Jonathan, me estoy acordando de ti, me dice mi amigo Jonathan, que ya se pasó Ghana hace unas semanas. No te preocupes, como las peores carreteras son las de Liberia. Cote d'Ivoire y en Ghana eso es todo asfalto y progreso. Pues esta carreterilla concretamente no es de asfalto y progreso. Esta está jodida. Y conforme avanza se pone peor. Venía por la carretera, una carretera muy bacheada. Y digo yo, hombre, doy gracias que no hay barro. Pero buena no es la carretera, aquí hay mucho bache. ¿Para qué hablas, Samuel? ¿Para qué hablas? Fue decirlo y acabarse el asfalto. Y llegar este infierno. Aquí es donde llegan los problemas. Aquí es donde llegan los problemas. El otro día yo iba con gente, pero hoy voy más solo que la una. Tiene barro, pero aparentemente este barro no es súper resbaloso. No hables, Samuel, no hables, cállate, tú cállate, no digas nada, tú solo mira la carretera, conduce. Claro, ellos hacen estos zigzags, pero yo con mis 400 kilos, como la moto se me descuide, pega unos patinazos ahí que no vean. Y es que el barro y la arena son mis principales enemigos. Ya va siendo hora de que me vaya familiarizando, porque en el futuro vendrá bastante más. Yo no sé hasta cuánto durará la carreterilla, sí, pero me temo que son 100 kilómetros. Lo dicho, que no llueva. Si no llueve, cada 10 minutos que pasen con este sol, estará incluso a mejor, hasta que esté totalmente seca. ¿Y ahí qué? ¿Qué es mejor? Madre de Dios. Debería activar el ABS. Nunca lo activo. Siempre lo activo cuando ya digo, hostia, esta situación es para tener el ABS activado. Lo que me temía. Digo, lo único que me puede joder un poquito la carreterilla es la lluvia, el agua. Y digo, pero hoy no, hoy está medio abierto, o sea, hay sol.
Pues hacia donde yo voy, me da la sensación, o se ve, como un poco más cerrado. O sea que no me extrañaría que esta tarde vayamos a tener fiesta por esa zona. Y después del barrizal viene algo de paz. Esos que gritan son para que yo me pare con la moto para hacerme fotos. Es un poco pesado. Hemos llegado al cole. Y sí, efectivamente, contra todo Yeah, pronóstico, estamos en el cole. En el siguiente vídeo os cuento un poquito más sobre esto. Thank you very much. Thank you. Long travel. Good, thank you. Como siempre os digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Si os ha gustado, suscribiros, compartirlo, comentar. A todo eso sois bienvenidos.